para mí sería la mejor solución de todas, como pasa en Suiza, como pasa en Finlandia, que es un Estado que esté al servicio de todos y que por lo tanto las inversiones se hagan en función de las necesidades de los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas. Pero es que eso no es así. La situación es que lo que vivimos es bajo España. Y para vivir bajo España, mejor vivir sin. ¿Y somos tan miopes de no saber explicar todo esto con lo sencillo, lo bien que lo está explicando usted y yo lo entiendo? Pues muchas gracias. ¿Cómo es posible que la gente no lo entienda así? Hombre, y por eso yo creo que ejercen rechazo. Porque claro, porque hay un elemento aquí que no hay que olvidarlo, y es que primero que venimos de una historia muy desgraciada y que por lo tanto el temor, sobre todo la gente mayor, el miedo lo llevan dentro. El miedo lo llevan dentro de toda la época anterior. Pero, y sobre todo porque ahora ha cambiado radicalmente la situación. O sea, ahora ya no hay riesgo de una dictadura, de un golpe militar, todo esto ya ha desaparecido. Esto es imposible. Y sobre todo porque ahora en la globalización y dentro de la Unión Europea también había un elemento. Esta situación de subordinación de Cataluña tenía una compensación, que era el mercado cerrado y que por lo tanto todo lo que se vendía dentro de las fronteras del Estado era de las empresas que estaban dentro. Y por lo tanto que Cataluña tenía salida de sus productos en el mercado español. Pero eso con la entrada de la Unión Europea y con el euro se ha acabado. Y ahora no hay ninguna ventaja por estar dentro de España desde el punto de vista económico. Porque los productos que se vendan en Madrid o que se vendan en Valladolid o que se vendan en Granada se venden compitiendo con los que vienen de toda Europa y con los que vienen de todo el mundo. Porque esas decisiones ya no las toma el gobierno español, las toma Bruselas. Con lo cual estás compitiendo con lo que viene de China y estás teniendo que exportar también para ir adelante. De manera que lo único que se ve es qué es la diferencia entre lo que se paga y lo que se recibe. Y es por lo tanto es una cuestión de balance. Si lo que se paga es más de lo que se recibe y eso pasa 20 años y eso llega a un momento, que es, usted dice que el libro era un poco premonitorio, ya se ha visto a partir del verano. Cuando eso lo que lleva es al hundimiento de la electricidad, del aeropuerto, de los trenes y de las carreteras y las autopistas, y cuando la gente no puede ni llegar a trabajar, salvo levantándose 3 horas antes, esa vergüenza en Europa no pasa, solamente pasa aquí. Y pasa en los servicios que gestiona el gobierno español, en la Renfe, en las cercanías y en el aeropuerto. Y pasa porque lo gestiona el gobierno español. El propio PSOE hace poco hizo un documento diciendo es que llevamos 20 años de una desinversión crónica en Cataluña. Pues de esos 20 años 8 son del PP, pero 12 son del PSOE, porque son los dos. Por eso no hay salida. Pero eso es posible plantearlo así a partir del momento que estamos en un mercado global y que estamos en una democracia. Antes, ¿qué íbamos a acabar? En la cárcel. No se podía ni decir, claro. Por eso voy a plantear. Lo que usted propone sería hacer un bypass en el gobierno español y que Cataluña dependiera directamente del gobierno europeo. No, que es decir, donde se toman las grandes decisiones. Es que en Europa no eres nadie. O eres un Estado o no eres nadie. Pero también cuento una cosa. También hace 20 años, Europa, ¿qué era? Lo que veíamos era que era Francia, que era Alemania, que era Italia. Y por lo tanto Cataluña ahí no competía en esa liga. Pero es que ahora quien está en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, quien nombra comisarios, quien nombra jueces y quien está directamente en la mesa donde se toman decisiones son Malta, Chipre, Eslovenia, Letonia, países que son independientes desde hace 15 años, alguno de ellos, que hace 40 años eran colonias inglesas, como Chipre o como Malta, que tienen 100.000, 200.000, 500.000 habitantes, que tienen un peso económico y cultural y lingüístico muy inferior al de Cataluña y que en cambio le pasan por delante. Cataluña en los últimos 10 años ha perdido 4 posiciones en el ranking de países competitivos. Irlanda le ha pasado por delante porque ha ganado 14 puestos. Porque claro, ¿qué ocurre? Las decisiones o se toman en función de los propios intereses o se toman en contra. Está usted hablando como si fuera un miembro del jurado del Festival de Eurovisión, que también votan esos países, se votan entre ellos, ellos son los que chupan y los demás nos quedamos fuera. Ya lo ve, nosotros cuando éramos pequeños, acuérdense, pues lo que veíamos era United Kingdom 1 point y France de point. Pero es que ahora lo que vemos es toda una serie. ¿Quién compite internacionalmente en las selecciones deportivas? ¿Los estados? ¿España permite que Cataluña pueda hacer selecciones deportivas y competir? No lo permite. Es que no lo permite. ¿Permite que pueda estar en la Unión Europea representada directamente? No lo permite. El bloqueo permanente es España la que se encarga de cerrar todas las salidas que tiene Cataluña. Y por lo tanto, ante esa cerrazón de salidas, la única salida es la que han hecho todos los pueblos del mundo. Seamos independientes. Vimos el otro día en un programa de televisión española, tiene usted una pregunta para mí o tengo una pregunta para usted, Algaró Rovira, que siempre se cae en lo mismo. Y una señora le preguntaba, y si fuera una nación, Cataluña fuera un Estado, si Cataluña fuera un Estado, ¿el Barça jugaría con la Gramenet o con el Girona?
Y le pregunto a usted, ¿podría Cataluña vivir, subsistir sin España? Perfectamente. Si hablamos en serio, luego hablamos de las selecciones deportivas. No, también, porque como siempre te achacan sí, aquello, hablamos muy en serio. Hablamos en porque serio. hay algo más que... nos jugamos algo más que un partido de fútbol. Lo que no puede subsistir en Cataluña es en una situación en la cual cada año el 10% del PIB de Cataluña, de lo que se produce en el año, se va a España en impuestos y no vuelve. El último cálculo de la Caja de Ahorros Confederadas del año 2005 son 19.200 millones de euros. Así es como no se puede vivir. Y así es como se está viendo qué está ocurriendo con todas las infraestructuras y lo que seguirá pasando. Así es como no se puede vivir. En cuanto a lo otro, bueno, también en 8 Televisión tuvimos un debate sobre este punto. En el Reino Unido tiene selecciones deportivas propias, Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia. En fútbol, Escocia tiene una liga propia. Gales juega en la liga inglesa. Irlanda del Norte juega en la liga irlandesa. Porque todos estaremos en Europa, y como todos estamos en Europa, pero de igual a igual, entonces cuando ya podemos llegar a acuerdos. ¿Que quieren jugar y que siga habiendo una liga en la cual el Barça se enfrente con el Madrid? Eso nos interesa a los del Barça y también les interesa a los del Madrid, me parece a mí, ¿no? Porque tampoco el Madrid querrá perder la rivalidad que puede tener con el Barça. Pues seguimos haciéndolo. Claro. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Si se trata de que cada uno mande en su casa, y como se dice, y Dios es la de todos, y todos amigos, pero cada uno mandando en su casa. Y señor López Tena, ¿cómo sería la España mutilada sin Cataluña? ¿Cómo quedaría? Pues como quedó después de haber perdido Cuba, o de haber perdido Filipinas, o de haber perdido el Sáhara. ¿Qué pasa? No hay ningún problema. ¿Qué ocurrió con Irlanda cuando Irlanda se independizó de Inglaterra? Se independizó Irlanda, Inglaterra siguió adelante tan tranquila y tan feliz. Es que estas cosas hay que desdramatizarlas. ¿De qué problemas hay porque haya esas independencias pacíficas y dentro de la Unión Europea? Ha ocurrido en todo el mundo. ¿Qué ocurrió cuando Inglaterra perdió no ya eso, sino todo el imperio? Pues ha seguido adelante y es uno de los países más prósperos y más democráticos. Ya me gustaría a mí que la democracia española fuera como la inglesa. ¿Qué problema hay? ¿Y hay algo en lo que nos una? Por ejemplo, ¿España y Cataluña podrían tener un proyecto común? Sí, pero de igual a igual. Podrían tener un proyecto común. Nosotros creo porque tenemos mucho en común, no nos engañemos. Tenemos mucho más en común, igual que lo tenemos con los italianos y con los franceses, frente a lo que podemos tener con los noruegos o con los finlandeses, por razones de lengua, de cultura, de tradición, de historia, de proximidad geográfica, de complemento económico y de todo. Pero para que puedan tenerse proyectos comunes es como el matrimonio. Primero tienes que tener la capacidad de decidir, porque si no, no se trata de proyectos comunes. Como lo que se habla de solidaridad. Solidaridad es cuando tú decides que de lo tuyo libremente das algo, o das mucho. Cuando eso te lo impones no se llama solidaridad, se llama robo. Porque son dos cosas diferentes. Si yo voy a su casa y le pido dinero y usted me lo da, eso se llama ayudar y ser solidario. Si voy a su casa y le pongo un cuchillo y me lo llevo, eso se llama robar. Y esa es la diferencia. Para tener proyectos comunes hay que ser dos. Claro. Dice usted también en su libro que después del proceso del Estatut del 2006, la vía autonomista está muerta. Es que yo creo que este fue el último intento. Precisamente por eso. Y por eso el libro es en cierta manera premonitorio. Ese fue el último intento. Ese fue el intento de, después de 30 años o después de 25 años, vamos a redefinir las reglas del juego y vamos a que las instituciones de Cataluña tengan poder real y puedan tomar decisiones. Eso se intentó con el Estatut y ya vio el resultado. Rechazo, boicot, insultos, recortes. No se aplica. El Estatuto en estos momentos lleva 1 año y medio en vigencia. No se aplica absolutamente en nada y está pendiente de una sentencia del Tribunal Constitucional que ya se ve también, porque esto todos los que estábamos dentro en este mundillo ya lo sabíamos. La diferencia es que ahora ya lo ve la gente. ¿Qué es lo que es el Tribunal Constitucional? Y por lo tanto que ahí depende de que la mayoría sea del PP o la mayoría sea del PSOE. Pero en todo caso, de eso dependerá que la sentencia sea antes o después de las elecciones. Pero en todo caso, cuando la sentencia salga, la sentencia dejará el Estatuto convertido en nada. Ahora que saca usted lo del Tribunal Constitucional, yo como español que soy, como catalán y español que me siento un poco robado, porque, a ver, siempre nos han inculcado el Tribunal Constitucional, es el que sabe, es el que debe impartir justicia, es el que nos irá para un sitio y para otro, el que te dirá esto es así y debemos seguirlo, pero tal y como lo estamos viendo ahora, nos estamos quedando un poco desamparados, ¿no? Como sin tener referentes. Es que eso ya hace muchos años que funciona así. Y hace muchos años que tanto el PP como el PSOE lo que hacen es nombrar al Tribunal Constitucional personas que vayan a estar en una línea concreta y determinada. En el actual Tribunal Constitucional, desde el año 2001, a propuesta del Partido Popular, hay un magistrado que en su momento era jefe provincial del movimiento, de Almería, para ser exacto.